Hemos estado estudiando hasta el día de hoy todo el proceso desde Leí que contempló a Jesucristo después de orar cuando caminaba por Jerusalén. Hemos estudiado sus visiones, la visión del árbol de la vida. Hemos estudiado acerca del plan de salvación. Y hasta el día de hoy, cada lección que se ha dado, que se ha estudiado, en ningún momento hemos dejado de pronunciar el nombre de Jesucristo o no haya habido una escritura que se refiriera a Él. Hasta el momento, en la clase pasada vimos cómo Nefi habla de la ley de los testigos y cita a Isaías, a Jacob su hermano y preferentemente a él, ¿no? Él señala el por qué escribe cerca de 25 capítulos de Isaías en el libro de Mormón, en las planchas menores, y dice por qué él era un testigo especial de Jesucristo, como su hermano Jacob y como él. Entonces él señala la ley de los testigos para hacernos entender de que los tres vieron a Jesucristo y conversaron con él y fueron ministrados por él. Entonces, y sobre ese tema se desenlaza Isaías, ¿verdad? Las metáforas, todo lo que es simbólico. El día de hoy vamos a acoplar un poco más, a estudiar un poco más sobre lo que el simbolismo de Isaías. Un gran profeta de por cierto, y al igual que, como dijo Nefi, sus escritos no eran fáciles de comprender. Pero al último, Nefi dice que los judíos sí lo entendían porque ellos habían sido educados pues, en base a todas las costumbres y tradiciones de los judíos, pero él no quería transmitir a sus hijos las costumbres malas de los judíos. Entonces, el día de hoy empezamos con el capítulo 21, porque el 20 lo tocaremos al último. En el capítulo 21 podemos ver la referencia que hace Nefi a Isaías 11. Y él detalla cómo Isaías habla de la expansión, de la restauración. Que Isaías se centraba básicamente en la venida de Jesucristo en el futuro. Estamos hablando de más de 720 años aproximadamente antes de Jesucristo, ¿no? Que se escribió esto. Por esa época, Isaías detalla esto. En el verso 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Como siempre vemos al Señor representando a su redil, a la iglesia de Israel con un árbol. Aquí te habla de la raíz, del tronco de Isaí, de un vástago, de una vara. Pero fíjese, hice esta gráfica para que podamos entender básicamente esto de la raíz, dice, de Isaí es Jesucristo. Apocalipsis 22:16. Jesucristo mismo dice: yo soy la raíz y el linaje de David. Entonces podemos ver en la sección 113 de Doctrina y Convenios 1 al 6, hay algunas inquietudes ahí que se le preguntó al Señor con relación a la vara y el vástago. Entonces el Señor hace una alusión al profeta diciendo que era un siervo del Señor que tendrá mucho poder. Pero el presidente Joseph Fielding dice que se debería sobreentender de que se refería a José, y que parece que el Señor no quiso decirlo directamente: eres tú, ¿no? ¿Ya? Porque el Señor sabía de que él lo entendería y de que este vástago, ¿no? Como ustedes ven, un vástago sale puede ser de debajo de la rama o también puede salir de la raíz directamente, ¿no? Pero el Señor hace la alusión a la raíz, ¿no? Entonces, vemos aquí, por eso yo puse ahí José Pi, hay como una cuña ahí, es un vástago al costado de la rama, que viene a ser la vara realmente, ¿no?
Entonces, Jesucristo os envía. Jeremías 23, 3 al 6 habla precisamente de este renuevo, de este tipo de cosas, ¿no? Zacarías también habla de Jesucristo, pero como el renuevo. Entonces, aquí vemos qué propósito tenía esta visión de Isaías, del futuro de Isaías. ¿Ya? Esta visión, en el versículo 2, 3 y 4, está refiriéndose al Señor Jesucristo. ¿Sí? Y sobre él reposará el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y el temor del Señor. Y le dará penetrante entendimiento en el temor del Señor, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni reprenderá por lo que oigan sus oídos, hablando de Jesucristo, ¿verdad? Sino que con justicia juzgará a los pobres y reprenderá con equidad por los mansos de la tierra. Y con la vara de su boca herirá la tierra y con el aliento de sus labios matará al impío. Jesucristo. Pero hay un propósito de Isaías al relatarnos, del Señor, al mostrarnos esta escritura de Isaías. En los siguientes versículos hace alusión ya al milenio, ¿no? Que le vamos a tocar más adelante. En el verso 10, dice, en aquel día habrá una raíz de Isaí, dice, ¿no? La cual estará puesto por estandarte al pueblo. El Señor extenderá su mano por segunda vez. La primera vez, si hay una segunda vez como razona una autoridad general, si hay una segunda vez, entonces debe haber habido la primera. Entonces, ¿cuál es la primera? La primera es cuando Jehová sacó a Israel de Egipto, ¿verdad? ¿Ya? Esa es la primera vez, ya que Él salva a su pueblo. Ahora, aquí está hablando del futuro, de que el Señor iba a extender su mano por segunda vez para rescatar, para restaurar a Israel, a Judá de los 4 ángulos de la tierra, y a Israel lo iba a hacer volver de su cautiverio. Esta historia, hermano, de Israel está entrelazada con toda la historia de la humanidad. En el año 720, 721 aproximadamente antes de Jesucristo, sabemos, de acuerdo a la Biblia, que las 10 tribus de Israel, conocidas como las tribus de Efraín, fueron llevadas cautivos por Salmanasar, rey de Asiria. Fueron llevadas cautivos y desde ahí nunca más se las volvió a ver. Los libros apócrifos narran la huida de Asiria de ellos, ¿ya? Y que salieron de ese lugar y se fueron hacia el norte, hacia la zona de los polos, hacia una región llamada Nazaret. Pero el Señor sabe dónde están, dijo Jesucristo cuando vino a las Américas. Él sabe a dónde los condujo. Así que desde esa época estamos hablando de más de 2500 años antes de Cristo, desde el día de hoy hasta hacia atrás, 2500, más de 2500 años, ¿verdad? Entonces ellos están desaparecidos hasta el día de hoy. Ahora, ¿quiénes quedaron acá? Donde vivía Leí, quedaron pues Judá y parte de la tribu de Benjamín, dice, ¿no? Pero como vemos nosotros, ya, Judá, ¿por qué quedó acá? Porque de él, de la descendencia de Judá, iba a nacer el Mesías. Pero esta época en la que Leí vivió en Jerusalén, ya, era una época pues de iniquidad, maldad, mataban a los profetas, bueno, siempre lo habían hecho, ¿no? A pesar de eso creían en el Mesías. Entonces, ¿qué hace el Señor? Ya conocemos la historia de que el Señor sacó a Leí de esos lugares, ¿no? Lo sacó de Jerusalén, ya, para que no lo mataran y para formar una nueva colonia aquí en América. Entonces, pero Nefi aquí nos relata de que ya Jerusalén ya estaba destruida, ya habían sido llevados cautivos por Babilonia, ¿no? Leí también antes de morir les había dicho la misma cosa. ¿Ya? Entonces vemos ese panorama. ¿Qué cosa dice Isaías?
Isaías habla de la venida del Mesías, como hablamos también en la clase pasada, de que el Mesías iba a nacer de una virgen pura, ¿verdad? Y que iba a ser crucificado, y que al tercer día, Nefi relata aquí que al tercer día se iba a levantar de su tumba. Entonces, todas esas metáforas las habla Isaías en forma simbólica. Entonces, como consecuencia de haber matado al Mesías, de haber matado a los profetas, el Señor, en el año 70 de nuestra era, después de Jesucristo, ya sabemos que Jerusalén fue destruida por Roma, el emperador, el general Tito, sitió Jerusalén. Hablamos también en la clase pasada sobre eso, y a partir de ahí fueron esparcidos por todo el planeta los judíos. Entonces podemos ver aquí, hermanos, de cómo el Señor esparció a todo Judá por todo el planeta. Israel desaparecido. Entonces aquí Isaías está hablando, ¿no?, de la segunda vez que extenderá su mano. ¿Ya? Y acontecerá en aquel día, dice, que el Señor volverá a extender su mano por segunda vez, en el verso 11 del capítulo 21, para recobrar los restos de su pueblo que quedaren de Asiria y de Egipto y de Patros y de Cus y de Elam y de Sinar y de Amar y de las islas del mar. Y levantará estandarte a las naciones y congregará, dice, a los desterrados de Israel. Ojo, las 10 tribus perdidas, ellos son los desterrados de Israel. Y reunirá a los dispersos de Judá de los 4 cabos de la tierra, los descendientes de Judá, ¿no? Por eso dice, reunir a los desterrados de Israel, ¿ya?, y los dispersos de Judá. ¿Qué propósito tiene? Dice que extiende su mano por segunda vez. ¿O cómo los va a recoger? Levantando un estandarte, dice, ¿no?, a las naciones. Ya sabemos, hermanos, que el estandarte del cual habla aquí es el Evangelio de Jesucristo. Ya, la raíz, dice, de David, levantará estandarte, compartirá su evangelio, enviará su mensaje a todas las naciones, ¿no?, con el propósito de reunir a los desterrados de Israel y a los dispersos de Judá. Ya vemos de que Israel se ha congregado, ya que diga disculpen, que de Judá ya está congregado desde 1946. Israel está recogiendo ya Jerusalén, o sea, los judíos, ya está recogiendo a todos sus descendientes. Los está convocando de África, del norte, de Sudamérica, de todos los países a donde fueron esparcidos. Entonces, y vemos también que actualmente los enemigos de esa época siguen siendo sus enemigos, ¿verdad? Siguen guerreando contra él. Entonces, reunir a los desterrados de Israel. Ahora, ¿qué propósito tiene? Dice, ¿no? ¿Qué propósito tiene? Traerlos a la rectitud, ¿no?, traerlos a la rectitud, convertirlos al Evangelio. Vemos la gran obra misional que la Iglesia ha emprendido ya desde 1820, 1830, que se restauró la Iglesia. Es una fuerza colosal la que la Iglesia tiene esparcida por todo el planeta, buscando precisamente a los dispersos. ¿Y quién lleva a cabo toda esta obra? ¿Quién lleva a cabo? Los descendientes de Efraín. Los descendientes de Efraín. Es Efraín el que lleva el Evangelio. Es Efraín. En la clase pasada también hablamos acerca de Efraín, ¿verdad? Efraín tiene la primogenitura para ser portador del Evangelio a sus hermanos.
Entonces, hermanos, vemos que Efraín está congregando, ¿ya?, a la casa de Israel. La mayoría de nosotros ya tiene su bendición patriarcal. Somos descendientes de Efraín y Manasés, ¿verdad? Bueno, hay descendientes de Manasés por el mismo hecho de que en la época en que la nación nefita fue destruida, algunos de ellos se pasaron a los lamanitas, ¿no? De esa manera quedan descendientes de Manasés entre los lamanitas, ¿no? Ya, de esa manera, pero son pocos. Por eso es que la mayoría de las bendiciones patriarcales se dan directamente como descendientes de Efraín. Entonces, los efraimitas están a cargo de llevar el evangelio a todas las naciones. Hablamos también en la clase pasada de cómo los gentiles, o sea, ¿quiénes son los gentiles? Los europeos, griegos, ingleses, ¿no?, alemanes, etcétera, etcétera, coreanos, surcoreanos, norcoreanos, chinos, son descendientes de Jafet, son conocidos como gentiles. Ellos son los que llevaron de retorno, especialmente Inglaterra llevó de retorno a Judá y la ayudó junto con Estados Unidos a convertirse en un estado independiente. Entonces, la historia de la venida de nuestro Señor, ¿ya?, de lo que el Señor está haciendo actualmente en este mundo, ¿ya?, está aquí en estos capítulos de Isaías. Por eso es que Jesucristo dijo que grandes eran las palabras, las profecías de Isaías, ¿verdad? Fíjense, hermanos, entonces, traerlos a la rectitud, ¿no?, a las aguas del bautismo, a su iglesia, congregarlos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de prepararlos para el milenio. Pero, dice, el Señor viene a destruir todo lo malo de este mundo. Y las razones de esa destrucción precisamente están en el capítulo 20. En el capítulo 20, en el verso 1 dice: hay de aquellos que establecen decretos injustos y ponen por escrito la opresión que prescribe. Vamos a recordar a los políticos, ¿verdad? Hay de aquellos que establecen decretos injustos y ponen por escrito la opresión que prescribe, para apartar del juicio a los necesitados y para quitar el derecho a los pobres de mi pueblo, para que las viudas sean su presa y para robar a los huérfanos. La pregunta es: ¿qué haréis en el día de la visitación y en la desolación que vendrá de lejos? ¿A quién iréis para que os ayude? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Como bien sabemos, hermanos, los que han leído el libro de Mormón, sabemos de que los lamanitas fueron usados en las guerras para hacer recordar, dicen los nefitos, sus convenios, las promesas que le habían hecho a Dios, ¿no? Fueron un azote para los descendientes, tal como lo había dicho el señor a Nefi, ¿no?, que sus hermanos, los descendientes de sus hermanos, iban a hacer un azote para hacerlos volver a la rectitud. ¿Ya? Entonces, aquí era algo parecido. El Señor, durante la época del antiguo Israel, usaba a Asiria y a Babilonia y a otros pueblos que eran gentiles, ¿ya?, para guerrear contra Israel, para conquistarlo, para castigarlo, para hacerles recordar a Dios, ¿no? Pero Asiria, tanto Asiria como Babilonia, se ensalzaban porque lograban conquistar muchos reyes, dicen, ¿no? Mira lo que dice el 5: oh Asirio, la vara de mi ira y el báculo en su mano es su indignación. O sea, ¿de quién? De Jehová, ¿no?, del Padre. Lo enviaré contra una nación hipócrita, contra el pueblo de mi ira. Le encargaré que se lleve los despojos y arrebate la presa y los pise como el lodo de las calles. Hablando de los judíos. ¿Y cómo se jactaba Asiria? Dice, ¿no? Pues dice: no son reyes todos mis príncipes, no es Calno como Carquemis, Amán como Arfad y Samaria como Damasco. Así como mi mano ha fundado los reinos de los ídolos y cuyas imágenes grabadas han sobrepujado las de Jerusalén y las de Samaria, no haré con Jerusalén y sus ídolos como hice Samaria y sus ídolos. Se jactaba Asiria, ¿no? Porque Dios le permitía, Dios le usaba como instrumento para conquistar.
a Jerusalén. Entonces el profeta dice: por tanto sucederá que cuando el Señor haya ejecutado su obra completa sobre el monte de Sion y Jerusalén, yo castigaré el fruto del soberbio corazón del rey de Asiria y la gloria de su altiva mirada. ¿Ya? Porque dice: mediante el poder de mi mano he hecho estas cosas, y con mi sabiduría, pues soy prudente, y he quitado los confines de los pueblos, y los he saqueado, sus tesoros, y he derribado como hombre valiente a los habitantes. ¿No? Y se sigue jactando Asiria. ¿No? En el verso 15 dice la pregunta del profeta: ¿se jactará el hacha contra aquel que con ella corta? ¿Se exaltará la sierra contra el que la mueve? Como si se enalteciese la vara contra aquel que la levanta, o se engrandeciese el bastón como si no fuera palo. Por tanto, dice el Señor de los ejércitos, que da flaqueza entre sus robustos, y bajo su gloria encenderá una llama como llama de fuego. Y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, o sea, Jesucristo, y quemarán y abrazarán en un día sus carros y espinos. El lenguaje metafórico de Isaías, diciendo que en un día va a destruir a todos los ejércitos de este mundo que van a luchar contra Jerusalén. Las escrituras de Isaías tienen una doble interpretación. Se aplicaba a aquella época, pero también se aplica a nuestra época, a lo que va a suceder dentro de poco. Fíjense, ve lo que dice: y consumirán la gloria de su bosque y de su campo fructífero, alma y cuerpo. La gloria de su bosque, hablábamos de la altivez de los cedros del Líbano, ¿no? Representando el orgullo. Por eso es que él dice: y consumirán la gloria de su bosque y de su campo fructífero, alma y cuerpo, y serán como el desfallecimiento de una bandera. Y los árboles que queden de su bosque serán en número que un niño podrá contarlos, o sea, los sobrevivientes de él, cuando venga el Señor Jesucristo. Y sucederá en aquel día que el resto de Israel y los que hayan escapado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en aquel que los hirió, o sea, que los disciplinó, sino que se apoyarán con verdad en el Señor, el Santo de Israel, en aquel día, dice, el milenio. El resto retornará, sí, el resto de Jacob, al Dios fuerte. Entonces, podemos ver aquí, hermanos, que durante muchos siglos los judíos fueron esparcidos, subyugados, esclavizados, odiados y asesinados. En la Primera Guerra Mundial 6 millones de judíos fueron exterminados por Hitler. Pero dice Isaías, dice el Señor a través de Isaías, de que esto se va a terminar, todo este sufrimiento, que todo esto precisamente había sucedido por su iniquidad, por la iniquidad de este pueblo. En la época de Moisés el Señor quiso destruir a Israel, ¿no? por su idolatría, viendo tantas cosas maravillosas en el desierto, no creían en él, ¿no? Entonces, fíjense, en el capítulo 23, en el verso 2, dice: levantad banderas sobre lo alto del monte, alzadles la voz, señalad con la mano para que entren por las puertas de los nobles, dice. Y he dado mandamiento a mis santificados, he llamado a sí mismo a mis valientes, porque mi ira no está sobre los que se huelgan con mi enaltecimiento. Cuando el Señor venga, hermanos, Él no va a tocar a los justos. Sabemos los que somos miembros de la Iglesia de Jesucristo que el Señor va a venir varias veces antes de su segunda venida. Y poco antes de su segunda venida, Él va a venir a su iglesia, va a depurar su iglesia.
Si Él va a depurar su iglesia es porque debe haber cosas malas dentro de su iglesia, ¿verdad? O personas también, que no estamos viviendo de repente los mandamientos del Señor, no estamos esforzándonos, no estamos esforzando por mejorarnos. De repente seguimos con las mismas prácticas de antes de ser miembros de la iglesia y tantas otras cosas que nosotros sobreentendemos claramente, ¿no? La parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Entonces, el Señor necesita un pueblo que esté preparado para su segunda venida. Y tendrá que ser así, Él lo ha dicho. Y fíjense, hermanos, en el verso 4 dice: el estruendo de la multitud en las montañas, como de un gran pueblo tumultuoso, ruido de los reinos de las naciones congregadas, el Señor de los ejércitos dispone las tropas para la batalla. 200 millones de soldados, un ejército jamás visto en toda la historia de la humanidad, se van a reunir contra Israel, o sea, contra el Israel, la nación de Israel. 200 millones. Esta batalla es conocida como la batalla de Armagedón. 200 millones. Nunca jamás se ha reunido semejante ejército. Pero aquellos que vemos las noticias de ahora, ¿verdad? Podemos ver que hay naciones enteras que están aliándose para pelear contra Israel, ¿no? Y Israel tiene sus aliados, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etc. Pero también los orientales, los chinos, Estados Unidos con Rusia, etc. no tienen alianzas. Y nosotros somos observadores, pero también debemos ser estudiosos de estos acontecimientos, porque están vinculados íntimamente a las profecías de que se nos han transmitido a través de los años. Versículo 5 dice, del capítulo 23: vienen de un país lejano, lo postrero de los cielos, y el Señor, y las armas de su indignación para destruir toda la tierra. El Señor también se prepara para la batalla, ¿no? Resumiendo lo que dice acá Isaías y parte de los escritos del Antiguo Testamento, sabemos, hermanos, de que estos acontecimientos se van a dar dentro de poco. Sabemos que Jerusalén va a ser sitiada durante 36 meses aproximadamente, de que hay dos testigos, dos profetas que van a defender a Israel, a Jerusalén. Sabemos que Jerusalén al fin va a ser tomada por estos ejércitos. Dice que va a ser saqueado, muerto. La mitad de su población van a ser muertos, saqueados. Y incluso la escritura afirma que van a ser violadas sus mujeres, dice, ¿no? Y la mitad de la ciudad morirá hacia el monte de los olivos, ¿no? Y cuando ellos están encerrados en esas áreas, el Señor, es ahí donde el Señor desciende. Es ahí donde el Señor desciende. Isaías lo pinta claramente. Donde el Señor desciende y el monte de los olivos se parte en dos. Es bonito porque esta historia lo expresa en el Antiguo Testamento, lo expresa Ezequiel, Zacarías y tantos otros profetas. En cada uno de sus libros están estos acontecimientos relativos a la venida de Jesucristo. Aullad, dice, porque el día del Señor está cerca, vendrá como destrucción del Todopoderoso. Por tanto, todas las manos se debilitarán, el corazón de todo hombre desfallecerá. Y se llenarán de miedo, dice, angustias y dolores, se apoderarán de ellos, se mirarán asombrados los unos a los otros, sus rostros serán como llamas. Sus rostros. Y he aquí el Señor dice, el día del Señor viene cruel con indignación e ira ardiente para asolar la tierra y raer de ella, ¿a quiénes? A los pecadores. Versículo 11: castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré cesar la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los terribles. Pero también expresa lo que va a pasar con aquellos, con los justos, dice, ¿no? Y haré al varón más precioso que el oro fino,
y más que el oro de Ofir al hombre. Versículo 15, todo el que fuere orgulloso será traspasado, sí, y todo el que se hubiere juntado con los malos caerá por la espada. Sus niños también serán estrellados ante sus ojos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Pero también esto es el fin de este sistema, de estos sistemas que han corrompido al mundo desde el principio. El Señor viene para traer la paz. A cada momento se declaran guerras actualmente. Bien dice la Escritura, hermanos, y habrá guerras y rumores de guerras. En el verso 19 dice claramente, y Babilonia, dice, la gloria de los reinos, ornamento de la excelencia de los caldeos, vendrá a ser como cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Y etcétera, etcétera. Podemos ver, hermanos, de que durante 7 años se juntarán los armamentos. Después que el Señor haya aniquilado a todos estos 200 millones de seres humanos, durante 7 meses se recogerá el cadáver, pero durante 7 años se limpiará de tanto armamento. 7 largos años. Durante meses y meses la gente buscará cadáveres para juntarlos y enterrarlos. Entonces, dice, ¿no? Después de todo esto, el verso 7 del capítulo 24. Toda la tierra descansa y está en paz. Los hombres prorrumpen en cantos. Sí, los abetos se regocijan por causa de ti, y también los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú caíste, no ha subido portador contra nosotros. La época milenial se inició en la época del milenio. Entonces, hablando de aquellos que han muerto en la guerra, en la última guerra, en el verso 9 dice, el infierno abajo se conmueve para recibirte a tu llegada. Te ha despertado a los muertos, sí, a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones ha levantado de sus tronos. Todos estos darán voces y te dirán, también tú te debilitaste como nosotros has llegado a ser. Tu pompa descendió al sepulcro, ya no se oye el sonido de tus liras, gusanos son tus lechos y gusanos te cubren. Entonces aquí Isaías hace una referencia comparativa de Babilonia con Lucifer. Y luego dice, como caíste del cielo, Lucifer, hijo de la mañana, has sido cortado hasta el suelo, tú que debilitabas a las naciones. Porque dijiste en tu corazón, ascenderé hasta el cielo, dice, por encima de las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y me sentaré también sobre el monte de la congregación hacia el lado del norte. Entonces, en el verso 16 dice, te mirarán de cerca los que te vieren y te contemplarán y dirán, ¿es este el hombre que hizo temblar a la tierra, que sacudió los reinos? Porque se van a maravillar, pues, aquellos que entren al infierno, se van a maravillar al conocer a aquel que destruyó imperios, aquel que sometió tantas cosas, aquel que hizo que el mundo pecase, tuviese tantos pecados, tantas faltas, lo van a conocer, ¿no? Y se van a asombrar de que por causa de él y de sus insinuaciones muchos cayeron, ¿verdad? Entonces es bonito, hermanos, hablar sobre Isaías, sobre la restauración. Isaías habla mucho sobre la restauración del Evangelio, sobre cómo el Señor va a congregar a su pueblo, la venida del Mesías, su primera venida y su segunda venida, la época del milenio. Entonces, en el capítulo 25 vemos a Nefi. En versículo 1 dice, y ahora bien, yo Nefi hablo algo con relación a las palabras que he escrito, palabras que fueron pronunciadas por boca de Isaías. Pues aquí Isaías habló muchas cosas que a muchos de los de mi pueblo les fue difícil comprender, porque no saben concerniente a la manera de profetizar entre los judíos. Por tanto, dice, escribo a mi pueblo, a todos aquellos que en lo futuro reciban estas cosas que yo escribo, para que conozcan los juicios de Dios
y sepan que viene sobre todas las naciones según las palabras que Él ha declarado. Nefi aquí hace un resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? Él hace un resumen en el capítulo 25, Él hace un resumen. Por tanto, escuchad, oh pueblo mío, dice que sois de la casa de Israel, y dad oídos a mis palabras, pues aunque las palabras de Isaías no son claras a vosotros, sin embargo son claras para todos aquellos que son llenos del espíritu de profecía. Pero os declaro, dice, una profecía de acuerdo con el espíritu que hay en mí. Entonces, el Nefi habla aquí de cómo los de ahora, los miembros de la iglesia de ahora, íbamos a entender las profecías de Isaías con más claridad que otros, ¿no? Que otros pueblos. Porque tenemos las revelaciones que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Sí, dice el versículo 5, mi alma se deleita en las palabras de Isaías, porque salí de Jerusalén y mis ojos han visto las cosas que los judíos, y sé que ellos entienden las cosas de los profetas. Porque sé que será de gran valor para ellos, o sea, para nosotros, sus descendientes, en los posteriores días, porque entonces las entenderán, por lo siguiente, es para su bienestar que las he escrito. Entonces, él hace una narrativa aquí, un resumen de cómo los judíos crucifican a Jesucristo, ¿no? Y también habla de la restauración, del tema que estábamos hablando al principio, en el verso 16, y después que hayan sido dispersados, el Señor Dios los haya azotado por otros pueblos por el paso de muchas generaciones, sí, de generación en generación, hasta que sean persuadidos a creer en Cristo, el Hijo de Dios, y la expiación que es infinita para todo el género humano. Por tanto, dice, Él procederá a efectuar una obra maravillosa y un prodigio entre todos los hijos de los hombres, ¿no? Fíjense cómo Nefi veía el futuro, ¿no? Veía el futuro. Y él rectifica claramente en el verso 20 que no hay otro nombre, dice, dado debajo del cielo, sino el de Jesucristo, de quien he hablado, mediante el cual el hombre puede ser salvo. En el verso 23, porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios, pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos después de hacer cuanto podamos. Después de hacer cuanto podamos. La fe sin obras es muerta. Somos llamados a apoyar al Señor en su obra. Somos llamados a hacerlo, a trabajar en su obra. Versículo 26. Y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Nos regocijamos en Cristo. Todo habla de Jesucristo. Todo el libro de Mormón nos habla del Mesías, de nuestro Señor. Ellos lo vieron, hermanos. Y como vemos, ellos son como testadores que nos dicen, miren, nosotros los hemos visto, sabemos lo que está pasando, lo que va a pasar. Nosotros estamos viviendo precisamente en el tiempo y la generación que ellos contemplaron hace miles de años. Miles de años. Somos partícipes del cumplimiento de estas profecías. Y ahora nos corresponde a nosotros buscar el lugar que ocupamos y la misión que tenemos que cumplir frente a nuestros hermanos. Somos valientes, somos capaces de hablar así denodadamente como lo hacía Nefi, dando testimonio de Jesucristo. O de repente nos avergonzamos de ser miembros de la iglesia. No lo hagamos. A donde vayamos debemos ser testigos. Esta es la iglesia de Jesucristo. Jesucristo es el que dirige esta obra. El presidente Nelson es un siervo del Señor con sus 12 apóstoles. Jesucristo es nuestro Salvador. Y podemos ver, hermanos, de cómo el destino de este mundo está en manos del Señor. Él ya nos ha advertido desde hace miles de años atrás
lo que está pasando. Nos ha dicho que a los justos les va a ir bien. Así que, a pesar de las tribulaciones y las cosas que suceden en este mundo actualmente, de la conmoción que hay debido a las guerras, nosotros debemos esforzarnos, seguir esforzándonos por cumplir los mandamientos del Señor y ayudar a nuestra familia, a nuestros hijos, a progresar, a hacer las noches de hogar, enseñarles el Evangelio. Es bonito sentarse con ellos y dialogar sobre estos temas, y es un tema común para nuestra salvación. Dar testimonio de las Escrituras. El libro de Mormón, como vemos, da testimonio de la Biblia. Da testimonio de la Biblia. Y nos aclara muchas verdades que han sido quitadas de la Biblia. Refuerza esa comprensión bíblica. La Biblia es la palabra de Dios. Hermanos, esta clase es hermosa en sí. Les insto a que podamos leer y escudriñar un poco más la profecía de Isaías. Como dijo Nel, para que nos regocijemos en el entendimiento y la comprensión de este hermoso libro. Jesucristo es nuestro Salvador, y Él es el Jehová precisamente del que habla Isaías. Testifico esto en el nombre de Jesucristo. Amén.